Saludos y muy buenas tardes. Volvemos a la rutina habitual después de las vacaciones de Navidad con todos los programas que se van incorporando ya a la parrilla de la radio, como es el programa que comentamos, que presentamos a continuación, que es Todos los libros, un libro, de la mano de Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año a todos. Retomamos bueno, temporada normal de Todos los libros, un libro, y empezamos un año nuevo. Un año Ya son nuevo. muchos, Un año nuevo. en todos los libros yo creo que empezamos, me parece que el primer programa fue en 2010, o sea que llevan más de una larga... ¿Cómo se pasa el tiempo de todas maneras? Bueno, es un dicho y es un tópico, pero es cierto. Así es. Alberto, pero yo creo que comenzamos año, pero yo creo que tú sigues pegado a esto de los coffee table books. Sí, recuerdan nuestros oyentes que habíamos hecho una especie de paréntesis, ¿no? Quedaba pendiente cerrar todavía esa serie, esa miniserie, ¿no? Y bueno, es verdad, han pasado las Navidades, en la época propicia para los regalos, pero yo sostenía estas semanas atrás y sigo sosteniendo que cualquier época es buena para regalar, y en particular para regalar libros, y en particular todavía más para regalar libros bueno, formalmente brillantes, preciosos, que además aunan la digamos, hermosura, precisión, la riqueza formal a un contenido apetitoso, un contenido siempre sugerente. Y efectivamente seguimos ahora esa serie que, si te acuerdas, había tenido 3 manifestaciones dentro de ese tipo de libros de regalo, libros, como decías, coffee table books, para depositar encima de la mesita de café y consultar de vez en cuando. Había tenido 3 manifestaciones, una más literaria con Seda, otra más vinculada a la fotografía, con aquella aparición deslumbrante de Marina Amaral y sus fotografías clásicas coloreadas, y también la última, antes de Navidades, era la música, el motivo central, con aquel Frank Sinatra está resfriado, el artículo legendario de Gay Talese, que presentaba en la edición de Taschen, también muy llamativa, llena de fotografías, un formato muy voluminoso y muy atractivo, como digo, formalmente, ¿no? Hoy Tres propuestas maravillosas que yo creo que hoy, desde luego, tampoco nos vas a decepcionar, aunque permíteme que yo ya diga algo, ¿no?, sobre el autor, porque creo que es un periodista de Televisión Española quien escribe ese libro, ¿no? Sí, sí. Hoy cambiamos de dimensión, pasamos a la dimensión, al arte. Hoy el mundo que traigo es el mundo del arte, a partir de un libro, pero a partir de otros, porque no solamente la oferta, una vez más, va a ser plural, y no solamente abierta al mundo de los libros, sino precisamente, como estamos hablando del arte, abierta al mundo de las exposiciones, algunas de las cuales todavía se pueden ver. Yo las he visto antes de Navidades, pero todavía pueden verse ahora, algunas de ellas, no todas, otras ya están clausuradas. Y efectivamente, el desencadenante, hay un núcleo central que va a ser un libro principal, que es el que quiero presentar como elemento nuclear de la emisión, luego espolvoreado con algunas otras referencias, ¿no? Y efectivamente el libro que hoy esto protagoniza de manera principal el espacio está escrito por Carlos del Amor, que, como dices, efectivamente es un periodista conocido, con repercusión. Estaba en este momento, bueno, es licenciado en periodismo por la Carlos III, es diplomado en documentación en la Universidad de Murcia y lleva tiempo vinculado a Radio Televisión Española. Ahora, en este momento en concreto, en esta temporada, está haciendo un programa de entrevistas, La Matemática del Espejo, en la 2. Y Carlos del Amor presentó en 2020, por primera vez, bueno, y por primera y por segunda, ahora hablaremos de las 2 ediciones, un libro que se llama Emocionarte, con ya en el título. Juego de palabras. Claro. Con un subtítulo muy revelador, como luego comentaremos, La doble vida de los cuadros, y lo presentó en 2020 con un éxito, la verdad, estruendoso, con muchísima repercusión. Ganó además un premio, el premio Espasa 2020, que es un premio, no es un premio literario, es un premio editorial, por tanto, vamos a decirlo así, siendo un poco inocente o ingenuo, es un premio amañado. Y pues soy ingenuo como si los premios literarios no lo fueran. Pero este sí, es decir, un premio editorial que tiene una repercusión fundamentalmente desde el punto de vista de la venta y que, digamos, potencia y fomenta la propia editorial que es Libros Espasa, pero pertenece a Planeta, la propia editorial que publica el libro. Hay un jurado con el que yo no me quiero meter, evidentemente, porque se supone que habrá actuado con nobleza, con nombres, un nombre conocido, pero más bien del mundo de la literatura, del periodismo, Leopoldo Abadía, Natibel Preciado, que del mundo estrictamente literario. Entonces apareció en tapa blanda, se convirtió en un bestseller con reediciones constantes, con miles de lectores, y poco antes de Navidad
salió la nueva edición en tapa dura ya, en un formato muy bonito, que bueno, estaba pensado claramente como, bueno, con la excusa que motiva nuestro programa, ¿no? Pega un poquito más el libro hacia tu persona, Alberto. Carlos del Amor, Emocionarte. Bueno, aparece un dedo, una lágrima, un ojo. El famoso cuadro un fragmento de un detalle de un cuadro, ahora hablaremos del Prado, y un libro de nuevo papel satinado, ilustraciones vistosas, a ver si podemos, reproducciones estupendas de los cuadros. Aquí tenemos un cuadro de Picasso, que si nos da tiempo luego hablaremos también, y bueno, una edición estupenda que difiere de la originaria en tapa blanda, aparte de por la cuestión formal, porque incorpora un último capítulo que no estaba en esa inicial edición, que es un paseo por los museos, que bueno, en definitiva el autor cuenta cómo son sus visitas a diferentes museos, con fotos ya personales hechas por él, de diferentes salas, de diferentes, bueno, es un apéndice menor, pero que complementa y ofrece una alternativa al que hubiera comprado inicialmente el libro en tapa blanda, que ahora tenga un motivo adicional para poder comprarlo también en tapa dura. Entonces, sobre este núcleo, insisto, organizaremos la emisión de hoy, el espacio de hoy. Quiero hablar fundamentalmente de este libro, y como sobre todo habla del arte, luego aprovecharé para vincularlo con algunas exposiciones, como decía, y con libros relacionados con esas exposiciones que han estado presentes y que siguen estando en algún caso en Madrid en estos días. Entonces, si te parece, comento bueno, la idea general y si tenemos del libro, y luego si hay ocasión, que creo que también pues, quizá pueda glosar algunos de los cuadros que salen representados. El libro se abre con un preámbulo del propio Carlos del Amor. Sí. Y ahí, bueno, hay una frase, yo creo que muy representativa de lo que nos vamos a encontrar cuando abramos el libro. Los cuadros, dice, tienen muchas vidas. Y bueno, en el análisis que ofrece Carlos del Amor hay al menos dos. Por un lado está, y nos cuenta, de cada uno de los cuadros, diríamos, la historia real, la historia conocida que dio lugar al cuadro, la anécdota que desencadenó la creación, también circunstancias relacionadas con su elaboración, incluso técnicas empleadas, pinceladas, colores, pigmentos, las capas superpuestas, un análisis, digamos, técnico, también los motivos que inspiraron el cuadro, los hechos, las gentes, el tiempo, la sociedad, el contexto. Podríamos llamar, diríamos, un acercamiento psicológico, histórico, sociológico, pictórico también, al autor y a la obra de cada uno de los cuadros seleccionados. Trabajo de investigación y periodístico, por lo tanto, por parte de Carlos del Amor, ¿no? A la hora de presentar este libro. Y de sabiduría y de conocimiento, porque efectivamente demuestra, por supuesto, la investigación, pero también un conocimiento de base. Y luego hay la otra dimensión, que sí, quizá podríamos llamar más literaria, que es, bueno, frente a lo real, lo ficticio, la ficción. Carlos del Amor, para cada uno de los cuadros, construye una ficción. La vida ya no real del cuadro, sino la vida imaginada. Es decir, aquello que todos más o menos hacemos cuando contemplamos un cuadro. Sobre todo un cuadro, bueno, casi todos, incluso yo diría los que son menos figurativos, más abstractos. Uno construye, uno ve aquella escena y a partir de ahí construye quizá los antecedentes, lo que va a pasar después, la vida de aquellos personajes, ¿no? Pues eso, que lo hacemos quizá de una manera muy intuitiva, muy fugaz también, muy rápida cuando presenciamos un cuadro, lo hace de un modo más demorado, más detenido, más construido, más estructurado, lo hace Carlos del Amor, y entonces, bueno, inventa las posibles historias que están detrás de cada una de las imágenes que vemos, ¿no? Él señala en el prólogo que lo que investiga, por decirlo así, es el cómo, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué de aquello que estamos viendo. Y lo dice además porque en la propia introducción introduce un párrafo que me parece muy interesante. Dice, una obra de arte concluye siempre en los ojos del espectador, que termina dotándola de sentido, a veces alejado del que pretendió el propio artista, otras veces coincidente y seguro, casi siempre sugerente. Entonces lo que hace Carlos del Amor es precisamente desarrollar estas posibles historias en la segunda. La primera, como digo, vertiente real, qué es el cuadro, quién es el autor, y anécdotas relacionadas con su creación, y luego esta vida imaginada del cuadro, hecha por alguien erudito, alguien sensible, alguien culto, alguien, bueno, un espectador privilegiado del cuadro. No es cualquier espectador, no es cualquiera de nosotros. Analiza
35 cuadros, todos, prácticamente todos, muy conocidos, algunas, la mayor parte, obras fundamentales de la historia del arte. Todas en el Prado, Alberto, todas están en el Museo del Prado. No. Es un viajero artístico reconocido. Ha paseado en este capítulo final que digo, incorporado ahora en la edición última, vemos cómo se pasea por diferentes museos del mundo. No todos en el Prado. Sí que son casi todos figurativos, hay alguna excepción de abstracción, pero casi todos son figurativos. Y luego hay una voluntad explícita del autor, reconocida expresamente, pero aunque no lo hubiera reconocido expresamente, lo detecta el lector con mucha facilidad, que es una opción muy clara hacia la presencia femenina. Sabe todo el mundo que la presencia femenina en el mundo del arte a lo largo de la historia empieza en este momento a ser reivindicada, pero durante siglos ha permanecido en un plano muy secundario. Hay una voluntad explícita por parte del autor de dar una presencia entre esos 35 cuadros. Evidentemente no es un 50-50, no hay un 50%, pero sí que hay un número especialmente revelador de la presencia femenina en el arte en comparación con lo que quizá ocurre en cualquier muestra de este estilo. Hay una voluntad específica, casi militante, del autor para hacer aflorar la presencia muy notable, en algunos casos ahora contaré algún cuadro, de la mujer en el arte. Entonces tenemos ese doble objetivo que es lo que hila la historia, digamos, la estructura del libro. Contar lo que se ve, cita también en el prólogo a Monet. Monet decía que de sí mismo que lo único que era capaz de pintar era lo que se ve. Entonces lo que se ve del cuadro, pero también está todo lo que no se ve e imaginamos, construimos, recreamos, evocamos, y entonces en ese sentido también con un propósito que subraya en el propio prólogo, romper el marco y expandir el lienzo hasta donde sea posible. Bueno, eso es muy interesante, es lo que hacemos cualquier espectador, rompemos el marco, estamos en aquella experiencia, vemos lo que vemos, pero a la vez pensamos, se nos abren reflexiones, sugerencias, evocaciones, recuerdos, ideaciones, imaginaciones, todo eso está en un libro que es muy interesante, para el que conoce medianamente el mundo del arte, pues muy atractivo, porque complementa lo que ya puede saber, pero para el que no tengan un interés específico a priori por ese mundo, es un libro también muy, diríamos hasta pedagógico, porque te abre vías, te hace, como casi todos los libros que son interesantes, ya lo hemos subrayado aquí, ¿no? Te hace salir corriendo, desear, decir, dejarme a este pesado que me habla y me voy al Museo de Madrid antes de que me cierre la exposición. 35 obras, Alberto, y de todos los tiempos. Sí, ¿O se centra mucho, por ejemplo, siglos XX, XXI? No. Hay de todo, de todas las épocas. Ya te digo, cuestiones de abstracción, cosas más modernas. Hay un par de muestras, en general son pinturas clásicas. Picasso, por ejemplo, ¿no? Sí, Picasso está, pero Picasso yo lo incorporaría dentro de la contemporaneidad, claro, estamos hablando de cuadros muy anteriores también. Bueno, ahora hago una pequeña enumeración, si se puede. Sí querría simplemente enfatizar antes de entrar en los cuadros, pues diríamos esos tres frentes, ¿no? Diríamos un frente de la razón, que es el que tiene que ver con el estudio del cuadro correspondiente, que es también apetitoso porque nos da pistas, un mundo de la imaginación, que es esta creación ficticia, inventiva, narrativa del autor, pero lógicamente está en el título un mundo de la emoción, que es el mundo hacia el que apela. El libro dice el propio autor que es una declaración de amor hacia el arte, hacia eso que nos dice que tanto nos hace soñar y reflexionar, que nos golpea la cabeza para trastocar muchos de nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, dice además que es lo único que nos pone a salvo, nos sirve de refugio y nos pone a salvo del ruido exterior, de la sinrazón y de la barbarie, el arte. Entonces, una declaración de amor al mundo del arte, y esos tres frentes, razón, imaginación y emoción, están muy presentes en un recorrido, como digo, muy interesante, muy sugestivo. Te descubre cuadros y autores que no conocías. Por ejemplo, el libro se abre con un cuadro, Un mundo se llama, de una pintora jovencísima española, en el año 1929, jovencísima, cuando era jovencísima, lógicamente, cuando la pintó, en 1929, ya había nacido en 1911, Ángeles Santos. Con apenas 17 años, nos cuenta Carlos Lamor, una anécdota desconocida, para mí, que asombró a esa tierna edad a lo mejor de la intelectualidad española. Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Jorge Guillén, Gómez de la Serna, se cartearon con ella y acabaron incluso algunos visitándola, yendo a visitarla a Valladolid, que es donde había nacido y donde un día había nacido en 1911. Es un cuadro, un mundo muy sorprendente, imaginativo, muy abigarrado, con diferentes perspectivas, en donde coexisten diferentes mundos. Un mundo sorprendente y un cuadro muy interesante. Y como ves, date cuenta, el libro no recuerdo ahora, tendrá 200 páginas. Si estamos hablando de 35, no creo que tenga 200 páginas.
por ahí andará, no están numeradas, me parece. En cualquier caso, son cada capítulo con esta doble dimensión de la análisis del cuadro y luego la creación, la historia ficticia, no llega a 10 páginas cada uno de los bueno, menos. interesante también la forma de abrir el libro, ¿no? La primera obra que nos muestra, ¿no? Lo que nadie esperaría, seguramente, ¿no? Claro. De una mujer contemporánea, seguramente, bueno, seguramente no, muy desconocida para el común de los mortales. Hoy, por lo menos, ¿no? Porque como ves, en su época sí que tuvo una cierta reproducción y un cierto trato con figuras relevantes de la cultura española de la época, ¿no? Entonces, bueno, en una sucesión, diríamos, un poco aleatoria, no sé si la hila esa sucesión, alguna conexión que el propio autor conoce y nosotros no, pero en principio cambia de etapas, cambia de temáticas, cambia de estilos. Automáticamente después aparece La callejuela de Vermeer, que es uno de los cuadros, por cierto, de Vermeer, leí yo estos días, que por fin parece que en Holanda se va a hacer una exposición de prácticamente todos los cuadros que hay él, que son 35. Parece que están dispersos por diferentes museos del mundo, parece que se van a poder concentrar y parece que en 2023 vamos, si tenemos la ocasión de acercarnos a Holanda, poder ver una exposición del magnífico. No sé si en La joven de la perla que era de él, ¿no? Sí, Quizás el más conocido de todos. Claro, sí, todos estos, el geógrafo, todos estos de interiores. Lo sorprendente y lo que glosa también Carlos del Amor es que este cuadro, La callejuela, es un exterior, ¿no? Y parece como es una estampa de calle, y como él es un gran maestro de los interiores, parece que bueno, él imagina, Carlos del Amor imagina las dudas, la inquietud que lo pudiera haber asaltado al pintor cuando de repente se desplaza, hoy diríamos, un tanto presuntuosamente de su zona de confort, ¿no? Y tiene que salir a dibujar, a pintar una escena de calle, ¿no? Entonces hay un análisis también del cuadro y estas dudas, imagina las dudas del autor, cómo me desenvolveré, yo que toda mi vida me he centrado en pintar interiores, cómo me desenvolveré en una escena callejera. Luego está El perro semihundido, que es un cuadro muy conocido de Goya, que va a protagonizar, si tenemos tiempo, la lectura mía final del espacio. Y bueno, también hay un texto muy personal de esta parte de ficción, es la que voy a leer. Y luego la parte documentada, pues nos cuenta historias que también desconocía. Ese cuadro estaba en la Quinta del Sordo, pintada sobre las paredes, formaba parte de la decoración original de la casa de la finca, las afueras, que cuando Goya, con 70 y tantos años, ya se retiró. Pintó frescos, etc. Y bueno, nos cuenta que por culpa de un francés, el barón de Arlanger, compró la casa en 1873 y antes de derribar las paredes tuvo la buena idea de bueno, pasar a lienzo las obras, una técnica de la que nos habla también el autor, la técnica del estrapo, de la cera perdida. Entonces se conserva el perro, pasó al Prado y ahora lo tenemos en el Prado y es una obra magnífica, también muy abierta a muchas interpretaciones. Bueno, pues yo esa obra de Goya no la conozco, Alberto. El Sí, perro es una obra, semihundido no la conozco. un cuadro, es una parte de otro, tiene toda la pinta, muy vertical, muy grande. Hablaremos de Goya al final, porque es una de las exposiciones que voy a recomendar. Que está cortado en diagonal, hay como dos planos, y bueno, los ocres, el plano del cielo, diríamos, y luego la tierra, y aparece en el medio de ambos planos de esa diagonal, casi imperceptible, una cabecita de un perro que está semi-hundido. También a la hora de construir, intentar interpretar qué es lo que está pasando ahí, que es un perro de verdad semi-hundido, es un perro que sale detrás de una cerca, de una valla, de una cerca, de un muro. Pero bueno, es un perro es un cuadro muy interesante y además la lectura personal que hace Carlos del Amor, como se verá en el texto final, es también muy atractivo, ¿no? Está Susan Baladón, otra mujer, y nos cuenta, fue un accidente, cómo su vida se cambió, porque tuvo un accidente como trapecista de circo a los 16 años, conoció y tuvo amistad, e incluso amoríos, diríamos, con Renoir, con Toulouse-Lautrec, con Degas, con Eric Satie, el músico, con una intensa vida sentimental, y ahí presenta un cuadro, Adán y Eva, que es también magnífico, ¿no? Aparece Rembrandt con un autorretrato titulado así, Autorretrato a la edad de 63 años, que aparece, bueno, le permite a Carlos del Amor imaginar un soliloquio del pintor que ve que se le escapa la vida, ¿no? Consciente, dice literalmente, de un tiempo que se me acaba. Hay un cuadro de Dalí, la muchacha de Figueres, que es Ana María, su hermana, en una terraza, está cosiendo en la terraza de una casa familiar. Es una Ana María en un cuadro que conocemos menos, pero a ella la conocemos, casi todo el mundo, de espaldas. Sí, de espaldas, ese típico, el típico de Dalí, ¿no? El Mediterráneo, en Cadaqués,
ella es también la misma protagonista. Y, bueno, y nos cuenta también el autor la complicada relación que existió entre los dos hermanos, ¿no? Está Friedrich, Caspar David Friedrich, que es un pintor que a mí me gusta mucho. Desde que estudiaba en la facultad tenía postales y pósteres de él. Es un cuadro, Las etapas de la vida, muy interesante sobre el paso del tiempo. Luego hay pintores absolutamente desconocidos. Para mí lo era Wilhelm Hammershøi, que es un pintor danés del 19 y principios del 20, y nos selecciona, Carlos del Amor, un interior de la calle Strand, la luz del sol en el piso, que es un prodigio de sensibilidad, de misterio. Es una habitación interna, o sea, sí, una habitación, claro, en donde, bueno, con unos muebles muy austera, despojadas, y entra la luz, y bueno, es también muy, muy evocadora de desnudez, de silencio, de soledad, ¿no? Luego está un pintor, un clásico, que va a venir la semana que viene por otro motivo, al programa que traigo dentro de 7 días, Utagawa Hiroshige, que es uno de los clásicos de los ukiyo. Ukiyo son las estampas del mundo flotante, hablaremos de ello la semana que viene. Es uno de los clásicos de la pintura japonesa, muy, muy atractivo. No hablo más de hoy, porque, como digo, la semana que viene tendré ocasión de explayarme, ¿no? Hay un cuadro de John Singer Sargent, que es uno de los pintores norteamericanos del 19, más conocido. Se llama El retrato de Madame X, es el cuadro que nos presenta. Bueno, no podemos dar cuenta de él, es difícil, ¿no?, trasladarlo al oyente, ¿no?, pero quien lo vea inmediatamente lo va a reconocer como un clásico, es una pintura muy conocida. Y la historia que nos cuenta es muy interesante, porque esta señora, Madame X, es Virginie Gautreau, que era una aristócrata casada con un banquero parisino, y bueno, es un retrato, ella estilizada, muy elegante, y es curioso porque nos cuenta las muchas representaciones, porque bueno, estos estudios que ahora se pueden hacer sobre los lienzos, ¿no?, se ve como ha habido rectificaciones, hay un tirante de su vestido escotado que aparece un poco caído, y eso fue un escándalo en aquella época, ¿no? Claro, y se la consideró como un atrevimiento, y hay sucesivos pentimentos, ¿no?, arrepentimientos, se subsana el posible exceso, etc. Está Picasso, como veíamos hace un rato, con el cuadro que mostraba, Los pichones. Los pichones es curiosa la historia, lo pinta en el 57, y es curioso porque en ese momento Picasso está obsesionado con su serie sobre las meninas. Él hizo una suite de 45 cuadros sobre las meninas, y en los descansos, por decirlo así, pintaba lo que tenía. Estaba en la bahía de Cannes, en una villa luminosa, la Californie, en la Costa Azul, y entonces, bueno, nos muestra las ventanas abiertas, el cielo azul, el mar todavía más azul, y pinta palomas. Entonces todo eso, esa idea espléndida, ¿no?, de brillantez, de vida, realmente está muy presente en un pintor que en su vida personal y también en su obra artística es fundamentalmente un vitalista, ¿no? Está Daumier, que es un caricaturista decimonónico francés, muy crítico con el poder, que hace pintura, también caricatura, dibujo, pero pintura social. Aquí hay una pintura, El vagón de tercera clase, vemos una señora, una anciana, que viaja en ese vagón, compartiendo parte de comida con su hija, con sus nietos, con el resto de los viajeros, rostros un poco digamos, áridos, secos, un cuadro muy precioso. Hay una señora que yo desconocía, una pintora francesa, Rosa Bonheur, de la que selecciona Carlos del Amor un cuadro, La feria de caballos. Es muy interesante, es en 1852, era una chica, una niña, desde pequeña, que creció amando los animales, y en su obra, al parecer, se recorrió, diríamos, diferentes escenas con presencia de animales, ¿no? Aquí tenemos La feria de caballos, un cuadro magnífico también, donde vemos la torsión de los cuerpos de los caballos, la tensión de los músculos, el movimiento. Y es muy curioso porque la historia que se nos cuenta, porque, claro, ella no podía entrar en aquellos sitios donde están las ferias de caballos, la ganadería, etcétera, con aquellos encorsetados vestidos de las mujeres, ¿no? Entonces ella, digamos, se travestía para desafiar las prohibiciones. Las prohibiciones eran nada de pantalones impuestas a las mujeres, y entonces ella obtuvo y nos incorpora a la obra Carlos del Amor una copia, un permiso de travestismo. Y entonces, disfrazada, vamos a decirlo así, de hombre, podía entrar en los lugares donde estaban los animales, las ferias de ganado, etc.,
y pintar aquello que le apasionaba. Entonces es un cuadro muy interesante y lo presentó en 1853 en el Salón de París y la convirtió automáticamente en la pintora de animales por antonomasia, ¿no? Está un cuadro muy provocador que seguro que tú conoces y que yo creo que cualquiera con un mínimo de cultura debe conocer porque fue muy polémico en su momento, es El origen del mundo, de Gustave Courbet, que es un sexo femenino abierto, es un cuadro con una historia que nos cuenta del amor. Bueno, estuvo por razones obvias, dada la época, siglo XIX, escondido, oculto, con compras secretas de un millonario a otro, llegó a Turquía, etc. Y por fin se adquirió y se expuso con carácter público en el Museo d'Orsay en un muy tardío 1995. Y ahí fue Hace nada de eso. Claro, hace nada. Bueno, hay mucha. Fíjate que lo llegó a tener entre quien lo compró, pues me parece un diplomato turco, un varón húngaro, lo compró este psicoanalista conocido, Jacques Lacan, lo tuvo en secreto, lo tenían para puro placer personal, lo tenían en sus gabinetes y bueno, salió a la luz pública y se convirtió en un suceso mundial, como digo, a partir del 95. Hay un cuadro muy interesante de William Turner. Turner es otro pintor que me gusta mucho. Este es de 1838, El temerario remolcado a dique seco, y es pues, una muestra muy interesante digamos, de la revolución industrial. Cómo cambia de repente, el temerario es un barco, un velero que ya anciano, digamos, lo mandan al dique seco y vemos al fondo el remolcador que lo lleva, que ya es un barco de vapor. Entonces es una ilustración magnífica, evidentemente no expresa, pero sí latente, del paso del cambio de época y del advenimiento de la revolución industrial. Califica el barco Carros del Amor como un dinosaurio camino del cementerio, herido y viejo, hacia su destino final. No puedo contar todo. Por ejemplo, de las exposiciones, una de las exposiciones a las que quiero invitar dentro de un rato a los oyentes es de René Magritte. Y hay también un cuadro de René Magritte, Los amantes. Es una pareja en donde besándose, su beso viene oculto por una tela, no se ven sus rostros, hay una tela que los envuelve. Y bueno, relaciona el autor esta tela con el suicidio de la madre de Magritte cuando él era muy joven, y la tela, la manta con la que cubrieron su cuerpo y que al parecer se le grabó en su memoria. Y está muy presente, esta idea de la envoltura, está muy presente en la obra de Magritte también. Hay cuadros de Velázquez, aparece La vieja friendo huevos, que es uno de los primeros cuadros profesionales. Ese cuadro es uno de los primeros que pintó después de haber obtenido la licencia literal para practicar el arte en todo el reino y tener tienda pública, además de aprendices. De manera que, bueno, es un cuadro donde se reconoce maravilloso, maravilloso también. Muy bonito, sí. Y luego están, por ejemplo, pues ya de impresionismo, Los bebedores de absenta, de Edgar Degas. Está un terrible Camille Monet en su lecho de muerte, pintado por el que fue su esposo, Claude Monet, su esposo, pero que ya en ese momento mantenía una relación con un amante, la celosa Alice Ochedé, que era la esposa además de uno de sus mecenas. Luego vienen también como clásicos, a mi parecer, ¿no? La casa junto a la vía del tren, La ronda de los presos y Madrid desde Torres Blancas, de Edward Hopper, Vincent van Gogh y Antonio López, ¿no? Eso te iba a preguntar si de Vincent van Gogh no había nada, pero sí que lo hay. Está este cuadro de La ronda de los presos, que es muy interesante porque también transmite toda la neurosis y la peripecia personal del propio Van Gogh. Nos da cuenta, Carlos del Amor, pero es el paso por diferentes hospitales psiquiátricos que, como te puedes imaginar, en la época eran algo bastante peor que una cárcel de aquella época, ¿no? Y eso está presente en el cuadro, La ronda de los presos, con los trazos, la pincelada, también la luminosidad y el color clásicos de Van Gogh, ¿no? La casa junto a la vía del tren es un cuadro muy conocido de Edward Hopper, no solamente conocido de manera consciente, porque lo hemos visto muchas veces, sino que yo creo que está en la mentalidad inconsciente de casi cualquiera, porque inspiró la famosa casa de la película Psicosis de Hitchcock. Y bueno, también hablaremos de Edward Hopper en la semana que viene por motivos que todavía ahora no quiero adelantar. También muy interesado en el cine, Carlos del Amor, vamos, yo he visto bastantes reportajes suyos precisamente de cine, sobre cine. Y en el caso de Hopper es un pintor extraordinariamente cinematográfico. Lo comentaremos la semana que viene, pero lo adelanto ahora. Uno de los cuadros, o sea, recuerda cualquier oyente que la mayor parte de un porcentaje muy alto de cuadros de Hopper son a través de ventanas. Vemos escenas de la vida cotidiana
paradas e instantáneas a través de ventanas. Evidentemente ahí está la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. El correlato es inmediato, ¿no? Hablaremos Sí. de ello en más detalle la semana que viene. Luego de Antonio López está un cuadro muy curioso porque, bueno, que es conocido, Madrid desde Torres Blancas, es una de las muchas muestras de Madrid que hace Antonio López, el hiperrealista pintor manchego, pero que nos aporta en este sentido detalles, Carlos del Amor, sobre el cuadro curiosos, ¿no? Lo pintó para intentar mantener la exactitud con mayor minuciosidad en la luz del escenario que recrea. La pintó los días 21 de junio de años sucesivos, 76, 77, 78, hasta el año 82. Eso Durante ya lo unas horas... hacían, yo creo que eso ya lo hacían los impresionistas, Alberto, ¿no? Yo creo que ellos fueron los que comenzaron también con esa manera, ¿no? De pintar y de asumir la realidad, ¿no? Hay algún pintor impresionista que también pintaba una misma cosa a diferentes horas del día para ver cómo iba cambiando precisamente el paso del tiempo, ¿no? Lo que producía sobre la realidad. Claro, en el caso de Antonio López es esta idea de la persistencia durante años, que hasta, ya sabes, esos cuadros que tiene de la Gran Vía, etcétera, que se planta a las 6 de la mañana, y que es ya tan común su insistencia, su recurrencia en estas calles madrileñas, que uno se pasea por la Gran Vía de Madrid y le sorprende, anda, hoy no ha venido Antonio López. Antonio López. Bueno, glosa, a propósito además de esto que dices, ¿no? Glosa Carlos del Amor, que en realidad Antonio López lo que pinta es el tiempo. Pinta la luz, pinta el aire, pinta el misterio de la existencia. Es curioso también un cuadro de otro desconocido para mí, Hendrik van Antonissen, que presenta un cuadro a la vista de la playa de Scheveningen, pintado hacia 1640, y es un cuadro aparentemente normal y una cierta multitud extraña en una playa, extraña la presencia de una veintena de personajes en una playa que no saben lo que están haciendo. Al parecer, cuenta Carlos del Amor, que en julio de 2014, de manera muy reciente, San Juan, un estudiante de conservación de la Universidad del Museo Fitzwilliam de Cambridge, con estas nuevas técnicas de aire, de análisis de los cuadros que decíamos y en sus trabajos de restauración, encuentra oculta, disimulada, borrada bajo una capa de color amarillo que tiñe una zona de la playa, aparece por debajo una ballena, una enorme ballena que, claro, se deduce que fue el incidente que congregó a aquellas personas en la playa para ver el fenómeno. No se sabe muy bien por qué esa ballena luego fue borrada y simulada, ¿no? Pero que es un ejemplo perfecto quizá incluso del espíritu del libro, la doble vida de un cuadro, ¿no? Es decir, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, lo más reciente que hay del cuadro es una obra de 1994 que se llama Triple Swirl Fade to Black, que es un prodigio hiperrealista de Charles Bell. Son 10 canicas. Charles Bell está especializado, su vida pictórica, en canicas. En canicas, máquinas recreativas, dispensadores de chicles, ¿sabes? Estas cosas de los 60, ¿no? Juguetes infantiles. Aquí hay 10 canicas. Claro, es prodigioso porque todo el juego de transparencias, se superponen algunas, otras coinciden, los reflejos de la luz de unas en otras, las imágenes vislumbradas a través de lo que se ve detrás. Todo eso está hecho con una nitidez, con una perfección fotográfica, ¿no? Es un yo no sé si a ti de pequeño y de menos pequeño, Alberto, a mí siempre me llamaba muchísimo la atención las canicas. Hubo un tiempo en que coleccionaba canicas y me parece algo portentoso una canica, muy atractivo, muy atractivo. Claro, sí, lleno de iridiscencias, de juegos de luces, sí, que tenían dentro formas de diferentes colores. Yo jugué mucho a las canicas, claro, como todos los chicos de los niños de mi época, ¿no? Jugabas a las canicas y ganabas y perdías, y te dolía perder las de cristal, había aquellas otras que eran más de barro, que no te importaba tanto si perdías, pero sí, por supuesto, pero todo esto está, ya te digo, reflejos, brillos, destellos o juegos de luz, es un bodegón fantástico del siglo XX. Está un cuadro de Francis Bacon, una recreación de un cuadro de Velázquez, la del Papa Inocencio X. Está María Blanchard, también de María Blanchard se nos cuenta una historia terrible. El cuadro que se nos presenta es una mujer con guitarra. La historia terrible, cuando ella estaba en el vientre de su madre cayó en un coche de caballos y le produjo a ella una cifoscoliosis, en definitiva una joroba, una deformación de la espalda, y nos cuenta las humillaciones, los desprecios, la vida terrible que tuvo que sufrir y el refugio que ella encontró en el arte. Hay otra mujer ya para mí, ya conocida desde hace 5 o 6 años, hasta entonces no, Clara Peters. Clara Peters, ignorada absolutamente por el gran público hasta hace nada, la reivindicó
en 2016 el Museo del Prado, que hizo una antológica realmente, seleccionó cuadros, pero además de maravillosos. Yo pude asistir a esa exposición, la pude presenciar, y ahí recrea también ahora un cuadro, Carlos del Amor, que ella fundamentalmente pinta bodegones, con una peculiaridad que ahora contaré. Esto es un bodegón, lo que aparece en el libro, bodegón con flores, copas doradas, monedas y conchas, ¿no? La más destacada seña de identidad del artista, aparte de que es un bodegón clásico, con todo ese tipo de parafernalia habitual, es que hay la voluntad explícita de la pintora de figurar en el cuadro. Y lo hace a través de reflejos. A través del reflejo de ella, esto es un recurso que se ve en otros ámbitos, Velázquez, por ejemplo, ¿no? Espejo, Velázquez, sí, más lejos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, entonces los reflejos, las formas cóncavas de una copa, en la superficie espejada de una vasija, en las redondeces de una jarra plateada, allí vemos de fondo, tenuemente, lo que puede ser su imagen. Y luego además, Carlos del Amor aporta batallitas, vamos a llamarlo así, pero muy curiosas. Por ejemplo, la presencia en algunas de sus obras, en 6 en particular, de un cuchillo. Y parece que el cuchillo es un regalo habitual de bodas en el siglo XVII, de cuadros de 1612, y a partir de ahí los investigadores, fíjate qué curioso, qué bonito, los investigadores deducen que Clara Peters estuvo casada, dentro de una existencia, la de ella, que está llena de enigmas, es un dato incierto, pero bueno, que quizá la presencia de ese cuchillo puede revelar que estuvo casado en su momento. El regalo, no sé si el regalo del cuchillo en la boda es ya anticipando un posible asesinato de la pareja, pero bueno, cuando se arte Clara Peters y su marido le estén dando pistas para acabar con él. Bueno, más allá de las bromas, un cuadro muy interesante. Otra presencia femenina es una pintora muy conocida, pero no nos presenta un cuadro de ella, Sofonida Anguissola, que nos presenta un cuadro de Anton van Dyck de 1624, un retrato de ella. Ya tiene la pintora 96 años, está prácticamente ciega, pero sin embargo el cerebro está bien despierto en la historia que imagina el autor, y nos cuenta su dedicación a la pintura, su trayectoria artística, su encuentro con Leonardo. Hay un cuadro de otro pintor que me gusta muchísimo, me ha gustado desde pequeño, y también tengo muchísimas postales, de Georges Latour. No sé si lo recordarás. Georges Latour es el pintor de la luz, siempre los personajes con velas, las manos cubriendo la vela y los reflejos, todos los juegos de luces. Aquí hay una Magdalena penitente, que está, bueno, hay una serie de cuadros de Latour sobre Magdalena, los juegos de claroscuros, la deuda de Caravaggio está presente. Está Archimboldo, que también me gusta mucho, sí. Archimboldo, jugaba con peces, se hace un retrato con peces, otro retrato con carnes. Aquí presenta un cuadro estupendo de mitad del 16 de las estaciones, son 4 cuadros, cada uno es una estación, 4 retratos. La primavera, el retrato está hecho con flores, con frutos en el verano, frutos en el verano, flores en primavera, frutos en el verano, hojas, setas y uvas en el otoño, y luego ramas desnudas y árboles secos para construir una imagen, un retrato humano en el invierno. Está Edvard Munch, también unos amantes que funden sus rostros en un beso sin límite realmente. Y se cierra ya el libro con un cuadro también emblemático para España, ¿no?, que es El abrazo, de 1976 de Genovés, este cuadro que en cierto modo representa la transición española, ¿no? Se ha repetido muchas veces. Yo creo que algún político, incluso no sé si el presidente del gobierno en Moncloa está, no sé si preside el Consejo de Ministros o está en alguna de las salas, yo recuerdo, no sé con qué ocasión, pero cuando hay alguna celebración oficial o cuando los telediarios nos muestran, no sé, una recepción a algún personaje, aparece muchas veces ese abrazo simbólico que representa la transición, un cuadro de una fecha también muy representativa. Bueno, un libro interesantísimo, Alberto, por muchos aspectos, ¿no? Y que, como tú decías, pues eso, que seguramente dan ganas cuando se está leyendo, pues de irse directamente, ¿no?, ya a contemplarlos en vivo y en directo, porque muchos de ellos pues tenemos la enorme suerte de que tampoco los tenemos lejos, ¿no? Muchos de ellos en el Museo del Prado, en Madrid, habrá en otros museos quizás, sí, y fíjate que además, en Málaga, Picasso, ¿no? Claro. Hay una voluntad también de Carlos del Amor de abrirse a otros ámbitos. Está constantemente haciendo referencias a otros pintores, a otros cuadros, invitando al lector a consultarlos. Y es factible, es muy bonito, porque claro, entras, estás viendo un cuadro, te interesa. ¿Y quién será esta señora? ¿Quién será esta Ángeles Santos? Vamos a buscar su obra en internet, si no siempre es factible
desplazarse. De manera que es un libro interesante en sí, y además interesante por la cantidad de dimensiones a las que se abre y la cantidad de expectativas que puede despertar en un lector medianamente curioso. Y esta idea de abrir expectativas está también en mí, porque he aprovechado a traer este libro coincidiendo con la presencia en Madrid de algunas exposiciones. En condiciones normales iba a hablar de ello antes de Navidades y por tanto todas iban a estar abiertas, ahora ya no están. Voy a empezar por Magritte. En el Museo Thyssen está todavía hasta el día, creo, 30 de enero, la exposición La máquina Magritte. A mí Magritte también es un pintor, bueno, a mí me gusta mucho desde siempre. Está muy presente, su iconografía es muy conocida, está presente en portadas de libros, en pósters, en publicidad. Este es el catálogo de la exposición. La exposición la dirige, iba a decir, el comisario, no me gusta nada del término a pesar de que sea correcto, el comisario de la exposición es Guillermo Solana, que es el director artístico del Museo Thyssen, es un espléndido conocedor del mundo del arte, y hay un estudio introductorio estupendo que bueno, nos permite conocer todas las claves del mundo de Magritte, y evidentemente están reproducciones también de una gran calidad de todos los cuadros que podemos ver en la exposición, ¿no? De Magritte yo traigo más libros, también dentro de esta idea de libros de mesa de café hay un libro de Taschen, Magritte, esta es otra imagen icónica. Muy conocida, muy conocida. Claro, Sí. hay una serie de temas, el hombre con bombín, que se repiten de un cuadro a otro con diferentes variaciones, los juegos de supuesta, los contrastes entre un supuesto día y la oscuridad de la que anticipa la luna, las representaciones humanas veladas o de espaldas, y hay varias de las claves que están aquí. Y este es un libro de hace muchos años, del año, no recuerdo, de 1992, tiene ya 30 años, por lo tanto, de Jacques Meurice, que hace el estudio también. Luego también otro también de la misma editorial, más reducido, solamente aquí no hay prácticamente estudio introductorio, simplemente son reproducciones, láminas. Qué bonitas, qué bonitas. Me interesa ahora, contaré otra cosa más, me interesa más comentar de entrada pues las claves que subraya Solana en su presentación, ¿no? La idea de repetición y variaciones, que es muy constante, el juego metapictórico, la reflexión acerca de la pintura dentro de la pintura, el enfrentamiento constante entre signos textuales, palabras y figurativos, además es muy clásico, o sea, es clásico la idea de que vemos una vela y sin embargo él debajo pone un huevo, o vemos unas tijeras y aparece la casa. Este juego, la relación entre fondo y figura, que está siempre entre la silueta y el hueco, que está siempre muy presente, el cuadro dentro del cuadro, otros ítems clásicos de Magritte, la desaparición, como decía, del rostro, que bien aparece velado o de espaldas, el mimetismo, la semejanza entre el entorno y lo que se representa, los cambios de escala grandes, una manzana gigantesca que ocupa una habitación entera, el desplazamiento, es decir, un objeto desplazado fuera de su lugar natural. Magritte es un surrealista y eso evidentemente está presente en su obra. Y luego también sobre Magritte, ya para abrirnos a más pistas, traigo un ensayo clásico de Michel Foucault, Esto no es una pipa, el famoso cuadro de Magritte que representa una pipa y el título es Esto no es una pipa, que da lugar a una reflexión que efectivamente no lo es una representación de una pipa. O esto es un cuadro que dice que esto no es una pipa, pero no es una pipa. El juego entre la imagen y su representación es muy interesante. Entonces, Foucault lo presentó el libro hace muchísimos años, en los años 70 y tantos, en una editorial. Bueno, el surrealismo también era como un aldabonazo a las conciencias. Yo creo que era también despertar, ¿no? esa conciencia de la gente, ¿no? Con esos titulares quizás pues es un poco provocadores, ¿no? O con esas imágenes provocativas siempre. Sí, el ver el otro lado, digamos, de las cosas, aquella idea que lo que está por debajo de la realidad y que sin embargo es también real, solo que se contraste entre lo inesperado, el azar, bueno, una obra clásica, un estilo, digamos, un juego clásico surrealista, son los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos, si te acuerdas, se cortaba un lienzo o un papel, si son dibujos, en un papel se dividía en tres partes, un artista pintaba el primer tercio
el segundo artista continuaba las líneas del primero sin haber visto el primero, y el tercero, y teníamos un resultado final heterogéneo, mezclado. Aquello de Lautréamont también, ¿no? No sé si lo voy a citar bien, el encuentro en una mesa de operaciones, el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de operaciones. Eso es en cierto modo una de las frases claves de surrealistas, ¿no? Esta cosa azarosa, esta visión, bueno, iluminadora, porque en realidad iluminadora de otra vertiente de nuestra alma, a partir de esos encuentros fortuitos, los hallazgos, etc. Sí. Entonces, interesante, el estudio sobre esto no es una pipa, como digo, es del año 71, la edición que yo tengo es de Anagrama, es de año 81, está muy viajada, y hay una mucho más reciente, con otra, también el mismo libro, más reciente, también de Anagrama, una edición más actual. Bueno, Magritte te gusta, Alberto. Magritte me gusta muchísimo. Me ha gustado la oportunidad, porque insisto esto, yo desde en la facultad yo tenía pósteres en las habitaciones donde vivía y muchas postales cada vez que viajaba afuera. Yo he viajado mucho, voy a contar una batallita personal, he viajado mucho en mis veranos universitarios, he viajado mucho en autostop. Entonces, por ejemplo, pues las visitas a París y a los museos, y venía cargado de postales de pintores que me llamaban. Entonces, Magritte, muy interesante, y todavía están en condiciones los oyentes que estén interesados en ver la exposición hasta el 30 de enero, y tengo la impresión, no lo sé con certeza, de que después se va a prolongar, creo, en Barcelona. No estoy bien, estupendo. Pues la que es ya no se puede ver, una visita que merece la pena, desde luego. Sin duda. Lo que no se puede ver es la de Morandi, porque Giorgio Morandi se acabó la exposición me parece que fue el 9 de enero, el último día, estaba en la Fundación Mafre, en Madrid. Es una exposición también muy interesante, aunque no al 100%, no lo contaré por qué. Se recoge un centenar de obras del artista de Bolonia, también tiene un inicio metafísico, surrealista, también deudas iniciadas con Picasso y Cézanne, pero fundamentalmente, y eso está todo en la exposición, son 100 obras y muchas cosas, están grabados, están paisajes, están flores, pero fundamentalmente Morandi, lo atractivo, lo que a mí siempre me ha seducido, son sus especiales bodegones. Los bodegones muy despojados, con tonos muy tenues, con ocres, con rosados, con azules son acuarelas en gran medida, muy austeros, y entonces, bueno, no hay bodegones muy elementales, hay bueno, unas cajitas, alguna vasija, cuencos sobre todo, como ves, botellas, una copa, un florero, una jarra humilde, todo muy estilizado, rozando en algunas ocasiones casi la abstracción, composiciones muy simples, jugando con el equilibrio entre volúmenes, vacíos y llenos, tonos, las superposiciones, gradaciones tonales, distintos matices del blanco, grisáceos, como decía, colores más bien muy fríos, diríamos, ¿no? Que transmite muchas, también lo mismo, ¿no? Sensibilidad, recogimiento, lo que decíamos hace un rato, silencio, calidez, emoción. No es perfecta la exposición, para mí, a mi juicio, es interesante, pero no es perfecta, porque aparte de la obra de Magritte, la pone en correspondencia a la obra, perdón, de Magritte, de Morandi. Correspondencia con obras de artistas contemporáneos que se han inspirado o manifiestan sus deudas con Morandi. Entonces hay ya medios más modernos, más actuales, fotografía, pintura, escultura, cerámica, entre comillas, en algunos casos moderneces, y es queriendo establecer un diálogo. Entonces, bueno, hay artistas muy conocidos en la actualidad, Tom Kraft, Edmund de Waal. De Edmund de Waal traje hace unos años aquí un libro muy interesante, La liebre con ojos de ámbar. Es un ceramista muy conocido. Está también Gerardo Rueda y Alfredo Alcaín. Entonces, son obras que juegan con la relación con la obra de Morandi. A mí me resultan prescindibles, me gusta mucho más la obra de Morandi en sí misma, y es lo que merece la pena. No tengo el catálogo, lo que traigo es un libro que tengo desde hace muchos años, es también de otra exposición en un museo parisino, el Museo Meillol, que es una exposición que hubo entre el año 96 y 97. Es un catálogo también con todo, como hemos visto, los cuadros, los floreros, los bodegones. Bueno, ¿cuánto trabajo nos estás dando hoy? Exposiciones, libros, a ver cómo le damos salida a todo esto. Para un año entero. Y nada, cierro ya, porque otra exposición que todavía se puede ver, y se puede ver yo creo que poco tiempo, nos quedan 4 días, hasta el 16 me parece que es una exposición que se llama Ingoya, y es sobre Goya, obviamente, pero bueno, no pasa nada porque se termina el 16, porque los cuadros van a seguir en el Prado a partir de ahí. Es un formato de exposición que es muy curioso, está proliferando en los últimos años. Yo ya he visto un par de ellas de este estilo. Hasta hace nada había una tercera que no pude ver, y se prevén ya otras muy apetitosas, como ahora comentaré, que son lo que llaman
bueno, vamos a utilizar el término, exposiciones inmersivas en la obra del pintor correspondiente. Yo la primera que presencié en este sentido fue hace unos años sobre el Bosco. Entonces son fundamentalmente audiovisuales, en salas inmensas, con un juego de luces, de música envolvente, en donde se reproducen a un tamaño descomunal las obras, pero detalles. Entonces las cámaras es una experiencia realmente inmersiva porque en 360 grados te rodean imágenes y de repente tienes la ocasión de ver un detalle. Imagínate el Jardín de las Delicias presenciado. Con la cantidad de detalles que tiene, además. Eso. Entonces puedes ver, es verdad que, y ves, evidentemente ves la pincelada, no es lo mismo que ver el lienzo, pero en cualquier caso la experiencia es realmente inmersiva. Si lo hacen bien, normalmente lo hacen muy bien, la música contribuye, suele ser música de la época, etc. Pues bien, hasta el 16 de enero, en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid, que es el Teatro Fernán Gómez, donde está ubicado en la Plaza de Colón, en aquel subterráneo que hay en la Plaza de Colón, ¿es el Teatro Fernán Gómez o es el Centro Cultural Fernán Gómez? ¿no? Sí. Está esta exposición, ¿no? La rúbrica es una experiencia inmersiva, tiene dos partes, una primera que llaman, es todo un poco pomposo, ¿no? Sala didáctica, y ahí es una sala convencional. Hay reproducciones en paneles de cuadros, no están los cuadros, hay reproducciones de cuadros, y hay un índice cronológico, y hay información, uno entra allí, es una visita convencional, no hay nada de luz, no hay nada de sonido, y uno, si no sabe a dónde va, dice, bueno, realmente he pagado la entrada para ver esto, algo que podría leer en cualquier enciclopedia. Pero de repente, cuando te dan el tiempo, que está programado más o menos, son entradas, cuando yo he ido, programadas a un plazo de tiempo determinado, luego entra otra tanda, etc. El tiempo natural, no recuerdo cuánto es, media hora, y cuando has visto con naturalidad, has hecho aquel recorrido informado de las diferentes obras, de repente cambia el espacio. De repente cambia el espacio y entras en lo que los organizadores, a mi juicio, con ciertas dosis de cursilería, han dado en llamar la sala emocional. Entonces, la sala emocional consiste en que aquello cambia y entonces, de repente, efectivamente, estamos ya con los cuadros iluminados, tamaños gigantescos, entonces lo vemos todo, por todos los lados, 360 grados, vemos el humo del disparo en los fusilamientos, vemos la sangre derramada, los miembros cercenados, la boca sumida, sin dientes de una anciana, las ramas de los árboles, el encaje de una blusa, el brillo de una perla, un detalle de un ropaje en una de las aristócratas, la duquesa de Alba, y bueno, pues una mirada seria de la realeza, el gesto esquivo, los pormenores que apenas se ven, un trazo de una pincelada, y todo esto ilustrado con una banda sonora magnífica de piezas musicales, las mejores y más conocidas piezas musicales de la época. Y efectivamente la experiencia es inmersiva, envuelve al espectador, la experiencia es de mucha intensidad. Es verdad que no es lo mismo que ir a ver los cuadros del Prado, pero los cuadros en el Prado están siempre. Y por tanto, puedes ir a verlos luego y recrearte con ellos con tranquilidad. Entonces, hay exposiciones, hubo hasta el día 9 de enero, yo no la pude ver, la de una similar sobre Van Gogh, precisamente, y se anticipa, no sé si llegará a España, pero sí por lo menos en Austria, se anticipa una que tiene una pinta espléndida de Gustav Klimt. También el colorido, el abigarramiento, la cantidad, los oros de las imágenes, las cabelleras, de todo el ornamento de los cuadros de Klimt presentado de esa manera, tiene que ser una experiencia también muy desde luego que sí. Y entonces, en relación con Goya, y para cerrar la vertiente libresca, qué bonito. Que a mí me gusta mucho también, yo tengo una colección prácticamente completa, ya presenté aquí algún libro de esta colección hace unos meses, Clásicos del Arte, de Noguer Rizzoli. Ahora esta colección solo se consigue en ferias del libro antiguo, ¿no? La obra pictórica completa de Goya es, como siempre, representaciones espléndidas de sus cuadros, y luego hay una sección más, diríamos, académica con bueno, las fotografías de cada uno y pequeños estudios muy breves de cada uno de los cuadros. De manera que, bueno, hoy libros de mesa de café, efectivamente, libros de regalo, cualquiera de estos, experiencias de exposiciones y de desarrollar el interés que los propios libros nos abren hacia otras dimensiones y sobre todo también, claro, libros fundamentalmente a partir de este emocionarte de Carlos del Amor. Capaz por sí solo de despertar el interés. Todo esto, fíjate todo lo que ha despertado, ¿no? Para este programa. Alberto, vamos ya, si te parece, con la propuesta musical. Sí, traigo una canción de 1971, un clásico también de Don McLean, que se llama Vincent, con Van Gogh como protagonista de la letra. Es una canción que, en cuanto, bueno, la gente que tenga, los oyentes que tengan un poco más de edad, la van a identificar como año 71, como el parte de la banda sonora de su
infancia o adolescencia. Y Ujú. los más jóvenes pues, bueno, descubrirán un cantautor de la época también magnífico. Muy bien, pues la vamos a escuchar, pero después de ese fragmento que me comentabas que tenía que ver también precisamente con Goya, ¿no? Tiene que ver con Goya, con el perro del semihundido, y es el texto, diríamos, en este juego doble de lo real y lo imaginado, de ficción, el texto de ficción que inventa Carlos del Amor en relación con el cuadro. Pues vamos con ello. Ese perro somos todos. Ese perro es usted, soy yo, son su vecina y su jefe. Ese perro refleja un momento que todos hemos vivido o por el que todos pasaremos en algún instante de nuestra vida. Ese perro es no llegar con la hipoteca un mes, es vivir en el alambre, con la incertidumbre de si se podrá comer al día siguiente. Ese perro es el ahogo existencial de una generación perdida que ni hizo la guerra ni colaboró en la transición y a la que atropelló la revolución tecnológica. Ese perro es cualquiera de nosotros sufriendo por el amor perdido, incluyendo una soledad cercana que no era deseada. Ese perro es la guerra y sus consecuencias. Ese perro mira la sinrazón y la barbarie de unos seres humanos carentes de sensibilidad. Ese perro es cualquier ciudadano de a pie, manejado por poderes políticos o económicos que le aplastan cada vez que intenta levantarse. Ese perro es la mujer maltratada que ha logrado huir y busca, asustada, ayuda. Ese perro es la desazón que provoca no conocer el destino, no saber cómo acabará la historia, nuestra historia, la de cada uno. Ese perro es un hombre en la cola del paro preguntándose qué será de él ahora y cómo podrá volver a casa y explicar a sus hijos que no habrá reyes ese año. Ese perro es el final de un camino, muchas veces erróneo, que emprendemos siendo conscientes del error, pero al que nos lleva una especie de corriente contra la que es imposible luchar. Ese perro es el vagabundo al que no hacemos caso y al que vemos cada día en la parada del autobús. Le hemos visto 1000 veces, pero jamás nos hemos parado a mirarle o le hemos preguntado si necesita algo. Ese perro es la chica llorando que nos hemos cruzado esta mañana, pero íbamos tan a lo nuestro que no nos impresionaron sus lágrimas hasta 3 minutos después, al cabo de los cuales la rutina volvió a sepultar ese recuerdo. Ese perro es el pequeño empresario que cada día levanta la persiana de la tienda que con tanta ilusión abrió y que tanto le está haciendo sufrir. Ese perro es el mundo entero paralizado por un virus, semihundido, atemorizado ante un horizonte que no estaba dibujado en ningún mapa. Ese perro somos todos, peleando por sacar la cabeza aún a riesgo de que nos la vuelen. Ese perro es una fotografía de guerra y de desamor. Ese perro somos usted y yo cuando creemos que nos falta el aire y lo buscamos sin éxito, alzando nuestra mirada con la ilusión de que unos centímetros más arriba corra una pequeña brisa que nos acaricie y nos dé una tregua. Ese perro es el pasado, el presente y el futuro. En ese perro se puede ver reflejada la inhumanidad. Ese perro te golpea cuando entras en la sala 67 del Museo del Prado, donde cada vez descubres un matiz nuevo, una tonalidad nueva o una lectura diferente. Ese perro nos remueve por dentro hasta arrancarnos preguntas que solo nosotros podremos contestar. Ese perro es el frío y el calor, es la vida y la muerte. Ese perro es nuestro espíritu intentando levantarse de la cama los días difíciles. Esos en los que creemos que no vamos a hallar las fuerzas necesarias para afrontar lo que está por llegar. Ese perro somos todos.